Ok, listo. Entonces recordemos que hoy iniciamos con español. Entonces, ¿cuál va a ser la temática, Juanda? Yo ya subí toda Q10, los talleres y la tarea, porque son TFs. El taller donde explico los temas que vamos a ver esta primera semana y la tarea relacionada con el primer taller, ¿listo? Con los temas que estamos mirando. Entonces, si quieres, voy a compartir la pantalla para que podamos tener una lectura. Es lo mismo que les envié ayer para que puedas leerlo, por favor. Un momento. Vamos a... Listo. Me dices, por favor, cuando lo estás observando. ¿Listo? No me aparece nada, profe. ¿Nada? No, señora. Listo, mi profe, ya ahí apareció. Ahora. Listo. Vamos a ver en esta primera semana. Van a ser 3 temas totalmente cortos, pero ahora que veamos los temas, ya vamos a ver cuál es la tarea y por qué la dejé tan larguita. ¿Listo? Entonces, mi Juanda, si eres tan gentil y me ayudas a leer la introducción al proceso, por favor. Introducción al proceso. La literatura es uno de los formatos comunicacionales y difusores de cultura y conocimiento Difusores. más antiguos y efectivo de la historia, actuando como registro de la misma, censurada o aprovechada en base a intereses propios para manipular la opinión pública. Ay, opinión pública. Esta herramienta tan valiosa también es y ha sido usada en contra de la sociedad. Y en este marco, marco que numerosos líderes políticos van a contra... Porque no, no entiendo Contramano. bien lo que dice ahí, ese de borroso. Contramano. Contramano de la alfabetización y educación general para tener un pueblo sumido a sus engaños. Básicamente, la lectura asidua de producciones literarias de diversos géneros o temáticas es un excelente fuerte. Espérate, que me perdí. Es Literarias de diversos géneros o temáticas excelente fuente de saber y de ilustración, pero además contribuye decisivamente en el desarrollo de nuestro pensamiento y personalidad, ejercita nuestro cerebro y nos permite interpretar y entender mejor todo. La información, la sociedad a la que pertenecemos y al resto. Por otra parte, pertenecidos.
La literatura es fuerte de distracción y diversión en muchas ocasiones, un pasatiempo positivo y enriquecedor en todo aspecto, y de divulgación científica. En muchas ocasiones, un pensamiento positivo y enriquecedor en todas... Ay, me perdí. En muchas ocasiones un pensamiento es positivo y enriquecedor en todo aspecto y de divulgación científica, especialmente aquellos libros que abordan y dan a conocer investigaciones científicas con un lenguaje cercano y asequible para el común de la gente, para que para el común de la gente pueda conocerlas y que no queden limitadas a un grupo de élite. ¿Qué leíste, porfa, Juanda? ¿Qué entendiste de esa introducción? Sí, profe, yo leí lo que decía introducción del proceso. Lo que comprendiste, tranquilis. Pero lo que comprendí fue que por medio de la literatura nos quieren, bueno, según el país nos quiere hacer entender de una manera u otra los diversos engaños que presenta la sociedad. Ok. Fuera de esto, que infortunadamente, mi Juanda, ya las personas hemos dejado de leer y se ha perdido el fomento a la lectura, ¿cierto? El hábito de la lectura. Cuéntame, ¿tú qué tan lector eres? La verdad. Yo muy poco lector, yo casi no leo. ¿Por No qué? sé, porque ¿Por qué crees que no te gusta leer? ¿Por qué crees que no pues lees? es, o sea, es que es como confuso porque me gusta leer, pero no de ciertos temas. O sea, me gusta leer todo lo que tiene que ver con, Ok, por ejemplo, las guerras pasadas, las guerras que se están presentando actualmente, ok. pero así Sobre como, guerras, sí, ese es pero tu así tema como favorito. libros literarios como ¿cómo se llama eso? El barroco, creo que se llama un libro. Bueno, no me acuerdo cómo es que se llama un libro que nos Ajá. hicieron leer en el colegio, que no, la verdad, no me gustó. Y te entiendo. De hecho, que ahorita en el tema más adelante vamos a observar, la literatura ha ido cambiando en su lenguaje. Muchísimas veces en la Edad Media, un léxico bastante confuso que en este momento uno va a leer y no entiende muchísimas palabras y le toca a uno estar con el diccionario y mirar a qué se refiere ciertas palabras. Si es muy bueno y es válido, no todo el mundo leemos de todo, cada uno tenemos como un punto de interés, pero lo importante es que uno busque como esos temas que le gustan y no dejar de leer. La lectura contribuye a muchísimas cosas. Uno, como lo dicen en la introducción, es una diversión espectacular. Leer y coger el papel y empezar a meterse en la historia es súper genial, desde que a uno le guste el tema. Por otra parte, mejoramos la ortografía, porque en la ortografía de motivo es tan importante la lectura. Leyendo uno va enriqueciendo su vocabulario y va mejorando muchísimo la ortografía. ¿Listo? En el tema que vamos a ver hoy, pues, puntos claves y Profe, se te escucha entrecortado. te voy a mostrar la guía. ¿Qué amor? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, profe, ya un poquito mejor. Listo. Te contaba entonces, en este taller o en este grupo de español, en las clases de español que vamos a tener tres puntos muy importantes. Y la primera es comprender la importancia de la lectura, tener una buena comprensión lectora. Segundo, analizar textos literarios. Trataré de enfocarme a temas que a ustedes les llamen la atención y no sea como tan
tan de pereza de poderlos leer. ¿Listo? La evaluación, obviamente, y vamos a hacer algunos que otros talleres. Recordemos que todos los talleres que ustedes van a entregar deben ser a mano, tanto de filosofía como de español, a mano. ¿Listo? Vamos a mirar la participación en clase, vamos a revisar los talleres y con todos esos puntos que yo vaya sumando, al final ustedes tendrán su nota definitiva. Entonces, mi Juanda, vamos a empezar con qué es el cuento. Sin leer, para ti, ¿qué es el cuento? El cuento es una narración sobre algún hecho fantástico o real que quiere narrar ex- ex- algún escritor. Ok. Por lo general, los personajes del cuento, ¿quiénes son? Pues de los cuentos habituales son fantásticos, como reyes, princesas, brujas, dragones. Ok, muy bien. Porque cuando hablamos de otro género literario donde aparecen animales y moralejas, estamos hablando de una. Dime. Cuando estamos hablando de otro género literario donde aparecen animales y moraleja, estamos hablando de una. Eh, Pensemos, tranquilo. Si tú ves así algo que están narrando acerca de animales y a lo último te dejan una moraleja o una enseñanza, ¿de qué género literario estamos hablando? como informativo, como un texto informativo, ¿no? De una Opinión. fábula. De una fábula. Ah, ya. Recordemos que las fábulas siempre están los protagonistas, las fábulas son de animales y siempre nos van a dejar una moraleja o una enseñanza. ¿Listo? Listo, sí, señora. Tenía esa confusión. Listo, acá nos dice entonces, señor. Que tenía esa confusión en ese tema, profe. Bueno, muy bien, ahí lo vamos aclarando, tú tranquilis. Entonces, en el cuento, así como tú lo estás diciendo, es un relato o narración más bien corta de un hecho que suele ser imaginario, lo que tú estabas diciendo, Juanda. Normalmente los cuentos se caracterizan por ser pocos personajes donde suelen existir un personaje principal. Ejemplo, cuando estamos hablando del cuento de la Cenicienta, ¿quién es el principal personaje? La Cenicienta, profe. La Cenicienta y el Muy bien. príncipe. Muy bien. Y dice, además, su argumento suele ser más bien simple. Esta característica se debe a la escasa capacidad de utilizar recursos literarios debido a la brevedad de la narración. Los cuentos tradicionales presentan ciertos patrones y algunos ejemplos son. Los comienzos suelen ser determinados del tiempo y del espacio. Si tú te has dado cuenta a qué se refiere esto, siempre dicen, érase una vez, o hace muchísimo tiempo, vivía en un gran pueblo, por lo general tienen como ese comienzo, ¿cierto? Nos estamos Sí, señora. refiriendo a los más, ok. Otro, los números 3 y 7 suelen ser utilizados en casi todas las narraciones. Tú, dame tres cuentos que nombren o que tengan el número 3 o 7. Por ejemplo, ¿Cómo así, profe? No entendí. ay, nene, mira, escuchemos lo que están diciendo. Los números 3 y 7 suelen ser utilizados en casi todas las narraciones, es decir, hay cuentos que tienen el número 3 o el número 7, por lo general. Dame tres ejemplos. O sea, un ejemplo podría O te ser digo yo, la Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? perfecto, uno, Los, otro, los tres mosqueteros, muy bien, los tres cerditos. perfecto, excelente. Por lo menos nos hemos leído esos cuenticos. Seguimos. Los personajes malignos suelen ser feos, mientras que los osos se caracterizan por su belleza. Bueno, esto sí está claro, ¿no? En la Cenicienta la madrastra es horrible, las hermanastras son ni de qué hablar, pero Cenicienta tiene una belleza muy, eso, tiene su belleza encantadora. ¿Listo? Dice, suele repetirse muchas veces la misma frase a lo largo de la narración. Un ejemplo,
Pues lo o que te doy normalmente uno. Sí, profe, porque si me... Así que no. Bueno, el más tradicional que todo el mundo nos conocemos, el de los tres cerditos. Cuando el lobo se acerca a cada una de las casas de los cerditos y empieza como soplaré y tu casa derrumbaré. Si te has dado cuenta, él siempre repite como lo mismo en cada casita. ¿Listo? Vamos. Por otro lado, se percibe que en la mayoría de los cuentos, los personajes principales deben sortear diversas pruebas y por lo general logran superarlas gracias a la ayuda de otros personajes bondadosos. Un ejemplo, Como el de la Cenicienta cuando la madrina la ayuda. perfecto, excelente. Los desenlaces se caracterizan por ser donde la trama es resuelta y el protagonista obtiene lo deseado. Por lo general, siempre resultan felices, ¿cierto? Se casan y pasan todas las pruebas que han pasado. ¿Claro hasta ahí? ¿O tienes alguna inquietud? No, señora, ahí tengo todo claro. Listo. Vamos a ver el ensayo. En el ensayo vamos a poner muchísimo cuidado porque acá es donde vamos a empezar con literatura. Y entonces comenzamos. Dice, un ensayo consiste en realizar la exposición desde un punto de vista personal hacia un tema específico, el cual puede abarcar diversos orígenes como por ejemplo humanístico, político, filosófico, cultural, social, bueno, de todo lo que tú quieras, tú puedes tener tu propio ensayo. Recordemos que el ensayo es personal, es decir, no lo puedo copiar, no puedo decir que voy a copiarme con Juanda ni con Nicolás porque es algo muy personal, es mi punto de vista de acuerdo al tema que estén tomando. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? O sea, sería la opinión personal sobre respecto a un tema en específico, ¿sí? Es tuyo y únicamente tuyo. No tenemos por qué estar de acuerdo con tu punto de vista porque es eso, tu punto de vista, tu observación y tu estudio y tu resumen, no, tu punto de vista, tu síntesis, ¿listo? Tu Como el análisis, ¿sí? conclusión respecto a un tema como un análisis, ¿listo? Me vas a ayudar a leer donde dice, por favor, Juanda, a la hora de recurrir. A la hora de recurrir a la redacción hemos de tener en cuenta que no requerimos de ningún requisito a la hora de realizarlo, ya que el mismo se realiza de forma libre e asistemática con nuestro propio estilo. Hemos de tomar en cuenta que el ensayo Ok, es un término moderno, el cual en la actualidad se define como un género que literario, aunque la realidad es otra, ya que un ensayo consiste en una serie de argumentaciones y reflexiones que en su mayoría están enfocadas en expresar la opinión de un autor acerca de un tema en específico. ok. Vamos a hacer un paréntesis. Colocar en este momento mi cámara. Voy a dejar de compartir. Por ejemplo, viene lo siguiente. Tú sabes que hay muchos, hay muchos puntos de vista con la eutanasia. ¿Sabes a qué me refiero con la Sí, profe, eutanasia? es cuando alguna persona que ya está grave de salud decide aplicarse una inyección que para su sentido nervioso, como tal el corazón, y es donde la persona muere o fallece, por decirlo así. Ok. Bueno, pues con respecto a este tema, han surgido varias discusiones, porque unos dicen que están en contra de Dios, digamos que si X persona está sufriendo una enfermedad terminal a la cual los médicos han decretado pues que ya no hay nada que hacer, que es mejor que se vaya para la casa y esperar pues que ya, como que papito Dios lo llame, ¿cierto? Acá vienen como dos puntos de vista, tanto lo religioso como lo moral. ¿A qué me refiero? Que si la familia dice, no, es que yo no quiero ver a mi, no sé, a mi familiar, no vamos a tocar el tema como tal. A mi familiar no la quiero ver morir o no lo quiero ver morir. Yo prefiero
autorizar para que él pueda descansar, pues no tiene, ya no tiene remedio, está sufriendo él, está sufriendo la familia, entonces pues nada, la inyección y se fue, ¿cierto? Pero otro punto religioso dice como, no, vengan, el único que da la vida es Dios, Él es el único que la quita, Él sabrá por qué esa persona está sufriendo tanto, que es algunos argumentos que han dado algunas personas que son muy católicas, y hasta la misma religión ha comentado lo mismo, ¿no? Entonces, si yo te digo, vamos a hacer un ensayo, acá el ensayo no es juzgar a nadie, sino el ensayo es que tú te puedas expresar a través de ese género literario, pero sí tiene que haber un orden y tiene que haber como un estudio previo. Tú no puedes decir, no, es que sí, yo estoy de acuerdo porque tal. Tenemos que investigar, obviamente, qué es la eutanasia, dónde salió primero, dónde se generó la primera eutanasia, dónde la hicieron la primera vez, eh, qué tan bueno y qué no tan bueno puede ser la eutanasia. Es como investigar antes de poder dar mi punto de vista, ¿cierto? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señora. Ok. Otro punto, otro ejemplo puede ser cuando los que creen y los que no creen en Dios, los ateos y los no ateos, ¿cierto? Cada uno tiene su punto de vista y que es respetable y se le respeta a cada una de la religión que tenga cada persona, ¿cierto? Tú puedes decir, no, yo soy budista, otro dice, no, yo soy católico, otro dice, bueno, yo soy, no sé, con tanta religión que hay, pero es respetar al momento de leer un ensayo o de realizarlo, respetar lo que la otra persona quiere dar en su conclusión, porque eso es lo que buscamos, que tú busques tu conclusión como, bueno, yo ya investigué, yo concluyo esto y yo creo que si pasara esto, me enfocaría más por este punto de vista, teniendo en cuenta que, y es como eso, ¿listo? Ahora, vamos a seguir y vamos a mirar en este momento cómo se hace el ensayo. Y vas a poner mucha atención. Espérame, me avisas porfa, corazón, si ya estás observando. No, profe, en el computador no me apareció la imagen del tuyo. Bueno, tenemos lo que parece que a veces se demora un poquitico en transmitir o en proyectar la pantalla. A ver, a ver. Yo creo que ya casi va a aparecer. Me avisas, porfa. Otro ejemplo de un ensayo, profe, también sería como los puntos de vista que hay respecto a la política, ¿no? Total, claro. Que obviamente para hacer los ensayos, y es lo mismo si nos retrocedemos a la introducción que hicimos de literatura, es lo bueno de leer es que uno no se come el cuento de todo lo que le dicen los demás. ¿Cierto? Que es por lo general que pasan las cosas políticas. No, es que íbamos por Petro, pero entonces dijeron que Rodolfo, dijeron, pero ¿quién investigó o quién ha investigado acerca de? Entonces lo importante es como leer y que tú mismo tengas tus deducciones y no que otra persona te las diga, porque muchas veces el enredo político, y tú sabes que esto pasa en toda parte, ellos mismos enredan las cosas en sus cosas políticas, y lo bueno es que nosotros nos dejemos enredar, como que leamos antes de, ¿sí? Pero ese es un buen punto. Hacer un ensayo político, claro que sí, válido. Listo, cuéntame si estás viendo la pantalla, corazón. Sí, señora. Listo. Entonces comienzo yo y en la viñeta leemos uno después del otro. Espérame que esto se me fue aquí. Y como ya ha sido mencionado, ciertos autores recomiendan algunos pasos a seguir a la hora de escribir un ensayo. La disposición de las partes de un ensayo depende del autor, pero mayormente es la unión de la introducción, un desarrollo y una conclusión final. ¿A qué se refiere este pedazo? Entonces vas a leer qué es la introducción, porfa, para que tengamos todo claro.
Introducción. Aquí se realiza la presentación del tema mediante la exposición de una hipótesis o postura sobre el tema central al entrever el objeto del ensayo en sí mismo. Se aprecia la manera en que posteriormente será tratado el tema por el autor, ya que explica brevemente el contenido y los subtemas al que abarca. Ok. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Pero la introducción sí es clara. Seguro. Ok. Vamos con el desarrollo. Aquí se realiza la exposición, análisis, donde se sugieren ideas propias y se reafirma a su vez el ensayo mediante la implementación de fuentes, revistas, páginas web, libros, entre otras, lo que yo te estaba comentando. Yo no puedo llegar a concluir algo sin tener un mínimo de conocimiento, ¿verdad? Si yo voy a leer, no sé, si voy a dar mi punto de vista ¿con qué te puedo decir yo? Eso, con las cosas políticas. Si yo no he leído de nada de algún político por el cual quiera hacer el ensayo, pues me va a ser casi imposible poder dar mi deducción porque no tengo un mínimo de conocimiento. Para empezar a hacer como mi desarrollo, debo investigar. Página web, ahorita todo es por internet. Si tenemos libros, investigamos, revistas y demás. ¿Listo? Sí, señora. Hasta de fuentes. Se profundiza el tema desarrollado a utilizar una síntesis, un resumen y un comentario final. El contenido comprueba y sostiene la tesis mediante una intensiva argumentación, que a su vez contiene preguntas que incitan al lector a reflexionar o, por qué no, ahondar más sobre el tema por su cuenta. Acá es muy importante cuando vayamos a hacer el ensayo. Tú sabes que cuando uno lee o cuando tú tomas tus literaturas de guerras y demás cosas, y si en algún momento hacen una pregunta, ¿cierto? El autor del libro hace una pregunta, como que tú te pones a detener como, uy, espérate. Sí, tiene toda la razón. Eso nos hace llevar a dos cosas. Uno, o que leamos por otra fuente acerca de esa pregunta, o que sigamos mucho más motivados a lo que el autor quiere decir con respecto a esa pregunta, ¿cierto? Entonces, es muy bueno que tú también te replantees y como que te pongas en los zapatos de los que vamos a leer el ensayo, porque es muy importante tener el orden, porque si yo voy a leer el ensayo, tú debes tener toda la precaución de que cuando yo comience a leerlo, lo entienda de manera fácil y no me desenfoque de lo que tú quieres decir. Que, por ejemplo, comiences a hablar de una cosa, después lo enredas y al final vuelves al principio, como que uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el punto de vista de Juanda? ¿Este o este? Entonces como que uno se pierde el hilito. ¿Listo? Eso debemos tenerlo en cuenta. Y lo último, la conclusión. Léelo, por favor. Para finalizar, la conclusión se basa en una conjunción de ideas propias del autor sobre el tema, donde puede o no seguir una solución al mismo por medio de la utilización de un cierre al desarrollo o anticiparse a líneas de análisis para posteriores escritos. Para posteriores. En la misma se plasman las reflexiones personales iniciales, tratando de sumar a la hipótesis nuevas ideas a partir de la investigación. ¿Listo? Mira lo importante que va a ser la conclusión y esta es la parte más importante porque es donde, no que, válgame la redundancia, es tu conclusión, es lo que tú después de tanto investigar, de tanto leer y demás, tú concluyes que y tratas de tener esa nueva hipótesis para que las personas que vayan a leer el ensayo digan como, uy, no, yo como que no estoy de acuerdo con Juanda, o sí, estoy de acuerdo definitivamente con Juanda, pero que hagas que las otras personas tengan ese interés de buscar ese tema, que los dejes como con ese saborcito de seguir investigando. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Hay una cosa que te debo recordar. Un ensayo no es un resumen. No es un resumen. Muchas veces cuando digo, listo, vamos a ver una película y de ahí vamos a hacer el resumen. Fíjense que a ella se encontró con una enfermedad terrible porque el papá llegó y al final dicen, yo estoy de acuerdo con Sara. ¿Ensayo o no ensayo?
No, profe, yo creo que eso ya es como una, Resumen. sí, ¿Listo? como un resumen de lo Cuando, sucedido cuando y una opinión personal, más no un ensayo. Exactamente, entonces, para que te quede claro, no es un resumen. Si te digo, vamos a leer este libro y vamos a hacer un ensayo, no es un resumen. Comenzar y es pensar muy bien. Mira, yo creo que lo más difícil de algún texto para mí es iniciar. O sea, para mí el inicio es lo más complicado, como cómo voy a comenzar esto y empiezo. Ya cuando inicio, ya lo más fácil es porque uno se, como que se va soltando, ya como que ya comencé lo más difícil, ¿cierto? Entonces Sí, debemos ya tener muy en empieza la cuenta lluvia de cómo ideas. iniciar. Uy, sí. Entonces debemos tener muy en cuenta cómo vamos a iniciar ese ensayo. Lo más difícil es eso, el inicio, la introducción. Ya después de ahí para adelante es tener mucha precaución que no vayamos a cometer el error de subir y bajar como la historia, sino que seguir como un orden, ¿cierto? Para que el lector pues no se vaya a confundir. Entonces, claro que es un ensayo, claro cuáles son las partes. Sí, señora. Bueno, una pregunta. El ensayo, en lo que tú tocaste ahorita en el momento que dijiste que no saltarse un punto al otro, es como cuando uno está redactando un cuento, ¿cierto? Que tiene su inicio, nudo y desenlace, ¿sí? ¿Es- ¿Estoy bien? Exactamente. Digamos que no puedo comenzar con la introducción, después no. Y entonces, según mi investigación, pasó esto y esto y esto y esto, y te devuelves otra vez a la introducción porque enredas al lector. ¿Sí? Es solamente eso, tener en cuenta la parte introducción, desarrollo y conclusión. Ya, paré de contar. Recuerda que el desarrollo es todo lo que tú estás utilizando para poder investigar y poder dar tu criterio, tu punto de vista. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, para la tarea que vamos a tener, esto se los voy a escribir al WhatsApp, pero para que lo tengas en cuenta. Con la película, la decisión más difícil la van a ver esta película, se llama La decisión más difícil. Con la decisión más difícil van a hacer el ensayo. No es resumen, es un ensayo, ¿cierto? Obviamente en la película se va a ver reflejado el problema, el punto del problema, y ustedes deben mirar el ensayo. ¿A qué parte de personas ustedes destacan o defienden? ¿Por qué? ¿Cierto? Deben de investigar y deben dar una excelente conclusión. El ensayo debe ser mínimo de 3 páginas. No son 3 hojas, 3 páginas. O sea, explico. Esto es una página, al respaldo está la segunda página y acá 3 páginas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Porque si digo 3 sería por lado y lado, por lado y lado, por lado y lado, y como que no es muy largo, porque la película tampoco es así como 3 páginas. ¿Listo? A mano. Primer punto. Igual eso está en el Q10 para que ustedes sepan que tocó. ¿Listo? Esa tarea la tenemos que tener hecha para el martes, ¿cierto? Vamos a ver Para el lunes, para el perdón. lunes, amor, porque el Sí, martes sí, sí. nosotros tenemos tarea. Entonces, Profe, el lunes ustedes me la envían, máxima hora para subir los señor. trabajos, ¿a qué horas es? Uy, nene, si, digamos, si es de tarea de español, yo les dejo el plazo máximo el lunes a las 11 de la mañana, porque surge que yo dicto más clases durante todo el día y no tengo tiempo para revisar. Y la idea Listo, de profe. yo dejar estos talleres no es que ustedes quieran estar ocupados, no, sino la idea es que los den claros y socializar para la próxima clase. ¿No? Listo, sí, señora. Entonces, lunes 11 de la mañana, ahí yo les dejé en Q10 el plazo máximo. Listo. Y para la filosofía es Listo, hasta el martes en la noche, ¿sí? miércoles igual. Ah, listo. Pues si se puede mucho mejor, aunque les amplié un poquito el miércoles a las 7 de la mañana,
porque el miércoles entro, dicto clase a las 10, entonces tengo como ese momentico para calificar. Pero si lo envían el martes es mucho mejor, amor. Les agradecería. Dice, profe, voy a tratar de terminar la clase, el taller hoy. Igual tampoco es que esté tan largo, tampoco. Señora, si no te escuché bien. ¿O sí? No. Tampoco es que esté tan largo el taller de filosofía. No, profe, sino que es que como te comenté hace 8 días en el computador, entonces no había tenido esa facilidad hasta ayer que me lo entregaron en la Ok, noche. pero ya tienes, pero ya lo que abrir, ya todo. Sí, ya, pues ahorita ya tengo QIS aquí abierto. Estaba revisando casualmente lo de español. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a ver, ¿tienes el QDS abierto ahí? Sí, señora. ¿O te Ah, bueno. Entonces vamos a leer ese pedacito donde dice etapas de la literatura Edad Media para poder ver un video. Léelo, porfa. Espérame, profe, que lo- Tranquilos. Eso está en tareas, profe. En taller, amor. No me aparece lecciones y tareas. Si quieres te comparto la... Aparece, ven, te digo dónde aparece. Listo, profe. Creo que ya lo encontré. Etapas de la literatura media, ¿sí? De la Edad Media. Profe, qué pena, me dijiste algo, es que se me fue el internet. Que me ayudes a leer, porfa, el pedazo donde dice etapas de la literatura Edad Media, porfa. Dice, las primeras obras literarias en castellano tuvieron lugar durante la Edad Media, época en la que denomina el sistema feudal y la religiosidad, junto a las líricas tradicionales y culta, tradicional y culta, se desarrolla el género épico con el cantar del Miocid. El Messer de Clerecía, Converteo y Juan Ruiz, y la prosa con Alfonso X y don Juan Manuel, siglo XV. Durante este siglo se produjeron profundas transformaciones que cambiaron la concepción del mundo feudal y dieron lugar a una nueva mentalidad, una etapa de transición. La obra más importante de esta época es La Celestina, de Fernando de Rojas. En poesía Ujú. destaca Jorge Manrique, el Manríquez de Santilla y Juan de Mena.
Ok. Vamos a observar en este momento un video, en este momento papel y lápiz a la mano. Dime, profe. Anda, Juan. Te escucho muy entrecortado. Sí, pensé que no me escuchabas. Entonces, en este momento te voy a compartir para que observemos un video, Sí, ¿perfecto? señora. La página. Te voy a sobre la historia de la literatura. Tienes en este momento papel y lápiz Sí, a señora, mano. aquí tengo un cuaderno y un esfero a la mano. Ok. Entonces, lo voy a colocar a medida que vayas escuchando el... E interactiva. Bienvenidos a la Matrix de la literatura. En esta oportunidad hablaremos de la teoría del péndulo, una fascinante síntesis desde cada. En esta teoría veremos cómo hay una oscilación entre lo atrevido y lo cobarde, lo alegre y lo triste, y lo maduro y lo rebelde. Los culturales y literarios se van a mecer entre el lado oscuro y el lado luminoso. Sin más preámbulo, bienvenido. Historia de la literatura universal. Movimientos literarios. Iniciamos en el lado luminoso de la literatura. Empezamos hablando de la época clásica. Esta abarca literatura griega y romana. Siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo. No quiere cargar.
Vamos a esperar que cargue un momento mientras seguimos. ¿Listo? Dime, profe. ¿Me estás escuchando, Juanda? Profe, se está entrecortando mucho y ahorita se me pausó el audio y la imagen. Sociales. Alimentó a los movimientos posteriores. Tuvo una riqueza cultural gigantesca. Llega hasta nuestros días. Heroica. Pasamos ahora al siglo V. Cara, Dios es el era un lujo escaso y transmisión oral. Estatus reprimida y moralizante. Pasamos ahora al lado luminoso de la literatura. Renacimiento. Siglo XVI. Características. El ser humano es el centro de todo. Surge poesía de altísima calidad. Se populariza el tópico Carpe Diem, aprovecha el día. El amor y la belleza inspiran creaciones artísticas. Estatus, liberada y humanista. Volvemos al lado oscuro de la literatura. Barroco, siglo XVII. Características. Posee una visión pesimista del mundo. La muerte es un tema recurrente. Sus obras son recargadas y exageradas. Sarcasmo y mordacidad son sus ingredientes. Estatus, exagerada y decepcionada. Momento de regresar a la literatura. Neoclasicismo, siglo XVIII. Características. Educar. Era didáctica. Retomó valores clásicos. Poseía sencillez y sobriedad. Sus obras iban dirigidas a la razón. Estatus intelectual y progresista. Hora de volver a prevalencia del yo y la igualdad. Gusto por la naturaleza, tal con tendencias suicidas. Estatus rebelde, sentimental e inconforme. Una vez más en el lado luminoso de la literatura. Modernismo, 1880-1910. Características. Culto a la perfección. Exotismo. Búsqueda de lo extraño. Gusto por la mitología y la cultura universal. Nace en América Latina. Estatus. Elitista y optimista. Estamos de regreso en el lado oscuro de la literatura. Las vanguardias, milerísticas, factor sorpresa, experimentación en las creaciones, escrito sin sentido y sin métrica, estilo provocador y ofensivo, fealdad, estatus, irreverentes, agresivas y originales. Retornamos a un bello escenario para finalizar. Literatura contemporánea, 1945 al presente. Características, diversos puntos de vista o narradores. El tiempo no es lineal, puede ser cíclico. Está de moda el flashback. La ciudad es el cine, internet, series y televisión. Estatus, cinematográfica y dinámica. Si te ha gustado, te invito a que le des like y a que te suscribas. Este servidor se despide deseándote.
¿Me estás escuchando, Juanda? Sí, profe, estoy escuchando, pues un poquito entrecortado, pero sí. Igualmente yo encontré aquí el video en YouTube, pues para, si es posible, ahorita tomar un poquito de notas. Listo. Entonces, decía que comenzamos con ¿cuál época? Juanda. Regálame un momento, profe, voy a cambiar de red a ver si mejora el audio. Vale. Hola, profe, ¿me escuchas? Profe, ya cambié de red, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí te Sí, escucho pero no bien. te escucho casi bien. ¿No me escuchas muy bien? Dime. Listo. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, un poquito mejor, profe. Listo. Entonces, en este paseo que tuvimos por la literatura, la primera edad que vimos fue Edad media. la clásica. La clásica, de pronto ahí se te pausó el video. La clásica comienza con Grecia y con Roma. Siglo V antes de Cristo y siglo V después de Cristo. Dicen que esto se basa por ser épico. ¿Sabes qué es épico? Como extraordinario. Algo heroico, exactamente, cuando estamos basados en hechos como en hechos de héroes y demás, y viene por lo general escrito en rima. ¿Listo? A eso significa lo épico, lo maravilloso, lo de los dioses, lo de los guerreros y todo esto, a eso se refiere. ¿Listo? Eso te iba a preguntar, como el relato que Con hacen es- sobre los dioses griegos. eso, el cantar del mío Cid y todos estos maneja épico. ¿Listo? La segunda que vimos fue la edad media, la que estabas diciendo, que allí tú sabes que hace muchísimos años, en esa edad de la Edad Media, las mujeres no podían leer y solamente podían leer los grandes, los que tenían muchísima plata, la alta burguesía, y no era permitido que los esclavos ni cualquier persona tomara un libro para leer. O sea, era muy contada la persona que tenía ese acceso tan chévere de leer. No, no tenían ese permiso. ¿Listo? Entonces era muy egocéntrico. Por eso se llama egocéntrico. Que en esa fue cuando Después hicieron las pasamos a la edad colonizaciones, ¿sí, profe? Ahí fue cuando comenzaron con todo este tema. Después venimos con el Renacimiento. En el Renacimiento, ¿qué nota tomaste? No, profe, es que se me intercortó y se me pausó todo feo y me tocó empezar a cambiar de redes así rápido para volverme a Ok, medio conectar. Que fue cuando te avisé que me iba a desconectar listo, no te de la preocupes. red. La red. Ah, ok, no te preocupes. En el Renacimiento surgieron las mejores y las más maravillosas poesías en esta edad de Renacimiento, ¿listo? Allí que se destacaba pues más que todo el amor y la belleza. Por ese motivo, pues nacieron las mejores poesías en esta época. Después venimos con el barroco. El barroco ya es, si tú te das cuenta en toda la narración
del mundo de las edades de la literatura, hubo una época bonita y una época no tan bonita, ¿cierto? Una época como oscura y una época como ya como con una luz más chévere. Esta del barroco no fue tan chévere, porque era muy pesimista. Toda la literatura era súper pesimista y hablaban mucho, se enfocaban mucho en la muerte. Entonces no era como tan bonita, tan de vida, de todas las cosas, como que no era tan chévere. ¿Listo? Esa fue la época que El se llamó el neoclasicismo, oscurantismo, algo así es que se dice. ¿la época del qué? Es que no me acuerdo cómo fue que me dio la profesora, como el oscurantismo, algo así. Como la época más oscura que tuvo la literatura. Es que no me acuerdo bien cómo fue que me dijo la profesora de literatura en ese entonces. Te me estás adelantando, pero sí, para allá vamos. Vamos por pedacitos. Después venimos con el neoclasicismo, que en esta parte era muy chévere porque lo que buscaba era educar, ¿cierto? En, contrario al barroco, que era así pesimista y muerte y demás, esta época de neoclasicismo buscaba era que la persona se educara, que las personas se educaran a través de la literatura. Entonces era mucho más chévere. ¿Mm? Buscaban por ese motivo la razón, que todo el mundo tuviera como ese acceso y no fuera tan restringida la literatura, sino que todos tuvieran esa gran oportunidad de tener un poquito de educación. ¿Listo? El romanticismo, ¿por qué crees que se llamó el romanticismo? Cuéntame. Porque fue la época donde se empezaron a hacer poemas como para conquistar a las mujeres. Así tengo entendido. Que fue cuando empezaron Ok, a hacer eh, no me acuerdo dónde fue, si fue en España, que fue a hacer, empezó a que los hombres tenían que conquistar las mujeres por medio de poemas o frases bonitas. ok. Aunque la palabra romanticismo nos dice como no, todo es amor y gloria, no. No siempre era así porque siempre, por lo general, la vida estaba como basada en el plan de vida. Si te acuerdas, un ejemplo, Romeo y Julieta. No, pues la lectura espectacular en el amor, pero también en la parte suicida. ¿Listo? Era la parte bonita, romanticismo, pero por lo general el final no era como tan lindo, como tan, peace and love. No, no era como tan lindo. El modernismo. El modernismo ya empieza la cosa más perfecta, busca la perfección, busca más el gusto por la cultura, busca muchísimas cosas más de como de la misma manera de educación, ¿cierto? De ya englobar muchísimos temas y que las personas tengan mucho más acceso. Mientras que en la vanguardia, que viene la otra época oscura, vienen con experimentaciones y lo malo de este vanguardismo es que es muy, habla mucho, destaca mucho la fealdad, es como muy provocativo, como muy sarcasmo, es la palabra. Son muy sarcasmos en esta época. Esa es la del vanguardialismo, son muy sarcásticos y siempre como que destacan la fealdad. ¿Listo? Y venimos a la parte más linda que tenemos desde ahora, de 1945 hasta la época actual, que es la época contemporánea, Es, ¿cierto? sí, Que ya señora, obviamente si tú te das cuenta, Bueno, hermana, póngase seria. ahí era donde nosotros te íbamos escucho. en el colegio, que era en la contemporánea, que era la literatura actual. Ok. Si no estoy mal, que Y ahí, si nos damos cuenta de la literatura clásica, dime, profe, dime, ¿qué me estabas diciendo, amor? que si no estoy mal, ahí era donde empezaba a interactuar las pinturas y los grafitis. Sí, man, estoy. Súper, el cine y todo esto que ahora estamos viendo, y la literatura es mucho más fácil de de entenderla, de comprenderla, porque digamos, diferencia de la Edad Media a la Edad Clásica, que utilizan un léxico bastante fuerte porque hablan mucho en latín y